de las enfermedades tiroideas, comenzando por las disfunciones, hipotiroidismo e hipertiroidismo, y continuando con la doctora Vázquez con nódulo y cáncer de tiroides. Muy breves porque son temas muy amplios que, bueno, vamos a tratar de resumirlos en este tiempo. Comenzando entonces por el hipotiroidismo, que como todos sabemos es la situación que se caracteriza por el déficit de hormona tiroidea en los tejidos blancos, tiene una prevalencia de menos o alrededor del 0,5% cuando hablamos de un hipotiroidismo más severo, que llamamos hipotiroidismo clínico y definimos por una TSH elevada y una T4 total o una T4 libre disminuida, y alrededor del 5, 7, dependiendo mucho del área donde estamos estudiando, si es yodo suficiente o no, y también del tipo de población, de la edad de la población, pero en la población en general alrededor de un 5 o 7% de hipotiroidismo subclínico, que como vemos aquí lo definimos como una TSH elevada por encima del rango de referencia con T4 total o T4 libre normales. Y además se considera que hay alrededor de un 5% de hipotiroidismo global, incluyendo el clínico y el subclínico, que no están diagnosticados. Como vemos, es una enfermedad, toda la enfermedad tiroidea es mucho más prevalente en la mujer que en el hombre. Y acá vemos en Europa datos de un metaanálisis donde observamos que el hipotiroidismo clínico es de alrededor de 0,48% en las mujeres versus solamente un 0,18% en los varones, y también hay una diferencia importante en la prevalencia del hipotiroidismo subclínico. Dijimos entonces que es más frecuente en las mujeres, que es más frecuente también en pacientes que tengan otra enfermedad autoinmune extratiroidea. Aproximadamente un 20% de los celíacos tienen anticuerpos y tienen anticuerpos anti-TPO y tienen hipotiroidismo, y además está relacionada con todas las enfermedades autoinmunes, que, como acabamos de ver con el doctor recién, la psoriasis, la artritis reumatoidea, el lupus, etc. Además, se ve con más frecuencia en algunas enfermedades en particular, como el síndrome de Down o el síndrome de Turner. Desde el punto de vista didáctico, la podemos clasificar según la etiología, y es lo que vamos a ver en el consultorio diariamente, en hipotiroidismo primario, que comprende la inmensa mayoría, el 99% de los casos, también en hipotiroidismo central, que comprende los hipotiroidismos secundarios, donde la causa radica en la hipófisis, o terciarios en el hipotálamo, son solo un 1%, y excepcionalmente en aquellos que llamamos hipotiroidismos periféricos, que incluyen las resistencias a la hormona tiroidea y los casos muy raros, muy poco frecuentes, donde existen, por ejemplo, en el hemangioma, la expresión de una deiodinasa tipo 3 que convierte toda la hormona activa en hormona inactiva. Eso es muy poco frecuente. De acuerdo al inicio, pueden ser congénitos, y como es una entidad frecuente, es que justamente está detectada en los programas de screening. De screening neonatal se detecta el hipotiroidismo congénito, porque de no tratarse, dada la gran influencia que tienen las hormonas tiroideas para el desarrollo neurológico, de no diagnosticarse y tratarse a la brevedad, esto condiciona un deterioro neurocognitivo. Y luego el más común, el que vamos a ver en el consultorio, que es el hipotiroidismo adquirido. Y según la severidad, como lo definimos en la primera diapo, hipotiroidismo clínico o hipotiroidismo subclínico. En cuanto a la etiología, nuestro país es un país yodo suficiente. Si bien puede haber algunos bolsones de yodo deficiencia, quizás en la zona del noroeste fundamentalmente, en general en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba, en las grandes ciudades, se considera que es una zona yodo suficiente. Y en estos países yodo suficientes como el nuestro,
el hipotiroidismo primario adquirido causado por la tiroiditis autoinmune crónica, que es la tiroiditis de Hashimoto, es la forma más prevalente. Por supuesto que además del hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, la causa que le sigue en frecuencia son los hipotiroidismos que provienen del tratamiento del hipertiroidismo o del cáncer de tiroides con cirugía o con yodo radiactivo y que se engloban dentro de los tratamientos iatrógenos, ¿no es cierto? Porque el paciente pierde la capacidad de sintetizar su propia hormona. También en este tiempo más moderno estamos bastante acostumbrados a recibir pacientes que están en tratamiento con anticuerpos monoclonales o con ITK por diferentes tipos de afecciones, muchas veces por distintos tipos de cánceres, y estas drogas son capaces de inducir un hipotiroidismo a veces transitorio pero un poquito prolongado, y entonces siempre hay que tenerlas en cuenta, tenerlas presentes, ¿no? También los antiepilépticos, los tuberculostáticos también son capaces de producir hipotiroidismo. Por supuesto, las enfermedades infiltrativas no solamente producen hipotiroidismo primario, sino también secundario, porque pueden afectar la hipófisis. Cuando tratamos de hipotiroidismos congénitos, las dos causas fundamentales son la disgenesia tiroidea, es decir, la falta de un lóbulo de la tiroides o de toda ella, o la falta de capacidad de la síntesis que se vincula a la dishormonogénesis. Y por último, que no son tan infrecuentes, los hipotiroidismos transitorios, de los cuales vamos a hablar muy brevemente, que comprenden todos los tipos de tiroiditis, que después vamos a ver. Entonces, como causas secundarias, lo más frecuentes son los adenomas hipofisarios, también los craniofaringiomas, y como les comenté antes, bueno, cualquier causa, y ya comentó el doctor en la charla previa, cualquier causa que afecte la vascularidad o que infiltre la hipófisis puede ser causa de hipotiroidismo secundario o terciario. Centrándonos un poquito en la tiroiditis de Hashimoto, sabemos que es más prevalente en las mujeres. La mayoría de ellas, el 90%, van a tener el marcador de autoinmunidad tiroidea, que es el anticuerpo antitiroperoxidasa. Un 20 o un 50% tendrán también el anticuerpo antitiroglobulina y un pequeño porcentaje tendrán un anticuerpo que está dirigido al receptor de TSH, ese receptor de TSH que llamamos en general TRAB, es una familia de receptores que tienen distintas funciones. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, cuando se encuentran positivos, en general se trata de anticuerpos bloqueantes de la acción de ese receptor. Hay que recordar que la población normal tiene anticuerpos positivos en alrededor de un 15%, tiene TPO positivo en 15% de las mujeres y un 3% de los hombres, y a medida que transcurren las décadas de vida ese porcentaje aumenta, de tal manera que alrededor de 1 de cada 5 pacientes mayores de 60 años, un 20% más o menos, tienen anticuerpos positivos en la población considerada normal, tanto de TPO como de ATG. En cuanto a la tiroiditis de Hashimoto, es de etiología multifactorial. Por supuesto que los factores predisponentes hablan de una base genética. En general se vincula la tiroiditis de Hashimoto atrófica, es decir, sin bocio, al HLA-DR3 y la bociosa al DR5. Como hablamos, en las mujeres más que en los varones, a mayor edad, mayor riesgo, y siempre relacionada con factores desencadenantes. El yodo, el estrés, que está presente en todas las enfermedades disfuncionales de la tiroides, el déficit de selenio, las infecciones virales. En cuanto al bocio, si está presente, en general es un bocio moderado, de superficie lisa, lobulada, de consistencia firme, pero también podemos tener la variedad atrófica, es decir, sin bocio. Y si solicitamos la ecografía, que no puede ser solicitada al voleo, es decir, la ecografía no es un método para pedirlo de screening, sino
solamente cuando palpamos el cuello y notamos alguna irregularidad. En ese caso, lo típico de la tiroiditis de Hashimoto es que tenga una estructura heterogénea y que haya áreas hipoecoicas y pseudonódulos. En general son más pseudonódulos que nódulos verdaderos. Ahora bien, hay pacientes que solo tienen TPO positivo o ATG positivo. El que más pedimos es el TPO. Entonces, con TSHs normales, dentro del rango normal. A esa entidad la llamamos AIT, autoinmunidad tiroidea, que significa TPO positivo con eutiroidismo. Esas mujeres también tenemos que seguirlas, no todos los meses, no cada 2 meses, pero sí advertirlas. ¿Por qué? Especialmente si son mujeres jóvenes y también si van a buscar embarazo. ¿Por qué? Porque este TPO positivo se asocia con un mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo, por supuesto, mismo en el embarazo, donde la inmunomodulación controla, digamos, en general las enfermedades autoinmunes. Un 20% de mujeres que tienen TPO positivo desarrollan un hipotiroidismo. Pero además tienen mayor riesgo de presentar abortos. ¿Qué mayor riesgo? 3 veces más de riesgo que las mujeres que son TPO negativas. También de tener partos prematuros. También se asocia con la disfunción tiroidea en el posparto, es decir, con la capacidad de hacer hipertiroidismo o hipotiroidismo destructivos posparto. Algunos autores la vinculan con la depresión posparto, otros trabajos la han vinculado con mayor porcentaje de muertes neonatales y con mayor porcentaje de ingreso a las unidades de terapia intensiva neonatales. Es decir, que hay que tenerlas en cuenta. Y también en aquellas mujeres que van a técnicas de reproducción asistida, habría una menor respuesta de estos tratamientos cuando tienen autoinmunidad tiroidea. Así que hay que prestarle atención, todos los años tenemos que evaluarlas, tampoco todos los meses, pero sin informarle a estas mujeres que por ese marcador tienen que estar en control. 2 palabras del hipotiroidismo inducido por amiodarona. La amiodarona es una droga que tiene una cantidad muy elevada de yodo, el 37% de su molécula es yodo. Tiene 75 miligramos de yodo cada 200 miligramos de la droga, que en general es la dosis habitual, a veces es mayor, y tiene una vida media prolongada de 100 días, es lipofílica, es decir, que puede acumularse en el tejido adiposo. Y puede ocasionar tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, dependiendo también del huésped que la recibe y de las zonas de iodosuficiencia o no. Tiene un efecto intrínseco, es decir, per se, tóxico de la misma droga, más el efecto relacionado por su contenido de yodo. En líneas muy generales, vamos a hablar de los principales mecanismos. Disminuye la conversión de T4 a T3, por eso el 100% de los pacientes que reciben amiodarona van a tener alteraciones en los análisis que solicitamos de función tiroidea. No así, no van a tener disfunción, pero sí acusan recibo de esa droga que están recibiendo. ¿Y esa alteración en qué consiste? En que como bloquea la conversión de T4 a T3, la T4 está siempre en el tercio superior o ligeramente por encima de lo normal, mientras que la T3 en los individuos eutiroideos está más bien en el tercio inferior. Inhibe también la unión de T3 a su receptor nuclear y tiene una acción tóxica sobre la célula folicular tiroidea. En cuanto al hipotiroidismo amiodarona inducido, es mucho más prevalente el hipotiroidismo más leve, el subclínico, hasta un 26% de hipotiroidismo subclínico versus un 5% de hipotiroidismo clínico. Y esta entidad es más frecuente en las áreas como nuestro país, en las que son yodos suficientes. También es más frecuente en mujeres que en hombres. Y en presencia, sobre todo si estas mujeres tenían previamente positivo el TPO. No requiere la suspensión de la droga, es decir, si se dio como antiarrítmico y desarrolla o induce un hipotiroidismo, no es necesario pedirle al cardiólogo si puede cambiar de antiarrítmico, ¿sí? El tratamiento con levotiroxina se dará solamente a los hipotiroideos clínicos.
con una TSH objetivo que es un poquito diferente a lo que queremos para mujeres jóvenes sanas. En general, esta TSH tiene que estar en el tercio superior del rango de referencia de la normalidad y menos de 10. Es decir, que bajo este antiarrítmico tener una TSH 4, 5, 6 está perfectamente cumpliendo el objetivo. En cambio, el hipotiroidismo subclínico se puede controlar determinando la función tiroidea cada 4 o 6 meses sin tratamiento, especialmente en los pacientes de mayor edad. Y de acuerdo a los resultados que vamos recibiendo, vamos a ir viendo si necesitamos cambiar la estrategia. 2 palabras vamos a hablar de los hipotiroidismos transitorios. Estos hipotiroidismos comprenden la tiroiditis, la que llamamos tiroiditis silente o indolora, para diferenciarla de la tiroiditis dolorosa de Kerben. Esta tiroiditis silente o indolora es de naturaleza autoinmune y puede observarse en forma esporádica en pacientes que presentan tiroiditis de Hashimoto o, como la vamos a buscar nosotros en las pacientes que embarazaron y que ya tuvieron a su bebé, posparto. Alrededor de un 5% de las mujeres con tiroiditis de Hashimoto hacen una disfunción tiroidea posparto con distintas fases. Con la primera fase, si ustedes ven acá, no sé si lo puedo señalar, a ver, el mouse, ahí está. Todas las tiroiditis tienen las mismas fases. Una primera fase donde hay un hipertiroidismo, vemos acá. Luego, a medida que evolucionan, pasan al hipotiroidismo y en el medio, entre el hiper y el hipo, hay una fase de eutiroidismo, que muchas veces no la pesquisamos porque no estamos pidiendo tan seguidas las determinaciones. Y luego hay una fase de recuperación o de restitución, que en muchos casos es ad integrum y en otros casos queda un hipotiroidismo permanente. ¿De qué va a depender ese hipotiroidismo permanente? Bueno, va a depender si el paciente previamente tenía anticuerpos positivos, TPO o ATG, es más probable que quede con un hipotiroidismo definitivo. Y si no, se recupera la glándula totalmente. Dentro entonces de las tiroiditis hablamos de la tiroiditis silente o indolora, esporádica o posparto, de la tiroiditis subaguda dolorosa, que en este caso no es autoinmune, sino que es secundaria a una infección viral de vías aéreas superiores. Es una de las pocas entidades en la tiroides que se presenta con dolor. También se llama tiroiditis migratriz, porque la semiología es sumamente cambiante. Entonces, por ahí palpamos una abollonadura, un pequeño nódulo, y en la revisación siguiente, en la cita siguiente del paciente, ya ese cambio semiológico se produjo y no palpamos lo que palpamos en la vez anterior. Acá es muy importante también pedir una eritrosedimentación. Sí, ahí. ¿Me queréis preguntar algo? Quería preguntar qué era ESR. Eso. Es importante pedir la eritrosedimentación porque son eritros sumamente elevadas, 50, 70, 100, que acompañan típicamente a esta entidad. Entonces, si el paciente se presenta los síntomas tanto de hipertiroidismo en la primera fase como los de hipotiroidismo, son leves y muchas veces sin demasiada clínica. Entonces, lo detectamos más por las anomalías del laboratorio. Pero sí nos acompaña ese laboratorio con una eritro elevada y con el antecedente del paciente de haber sufrido una infección de vías aéreas superiores, con catarro, fiebre, y también con el cuello con dolor que es bastante típico. Bueno, en esta última etapa post-COVID hemos visto también de la misma forma tiroiditis post-COVID. Es un virus más, así que perfectamente puede verse como el resto de las tiroiditis. Y lo más, digamos, lo que estamos viendo últimamente con más frecuencia son las inducidas, como les decía antes, por drogas. Tanto los inhibidores de tirosinquinasa, el sunitinib, el sorafenib, que ahora quizás se utilizan menos, pero más los anticuerpos monoclonales, el ipilimumab, el pembrolizumab o el nivolumab.
que dan las mismas etapas y bueno, dependiendo del grado de severidad es si vamos a tomar una conducta activa o simplemente vamos a observar y acompañar los cuadros que ya sabemos cómo son estas etapas. En cuanto a las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo, bueno, las conocemos muy bien, no hay órgano o sistema que escape, ¿no es cierto? Pero también les quiero decir que son muy variables porque el espectro del hipotiroidismo va desde lo asintomático completamente y que viene el paciente por un hallazgo en el laboratorio hasta el coma mixedematoso. En ese abanico podemos encontrar menos o más manifestaciones clínicas que van a incluir el conocido edema facial, la pérdida de la cola de las cejas, la pérdida de la audición, el bocio, pero también hay tiroiditis de Hashimoto atrófica, como dijimos. Si es muy severo puede haber derrames en las serosas, derrames pleurales, derrames pericárdicos, ascitis, eso ya es un grado severísimo. Ganancia de peso, que eso es lo que lleva muchas veces a las mujeres a la consulta. En realidad son unos pocos kilos que se aumenta con el hipotiroidismo, 3-4 kilos de peso, que está relacionado con el aumento de los glicosaminoglicanos, que son osmóticamente activos y atraen agua y que se desimpregnan rápidamente con el tratamiento. Constipación, fatiga, cansancio, ese es otro de los síntomas muy comunes, fatiga, cansancio, calambres, pero bueno, es tan común como inespecífico, por lo tanto no nos podemos guiar solamente por los síntomas. Disfunciones cognitivas, y eso es importante en el adulto mayor, tenerlo presente como una posibilidad de diagnóstico, el enlentecimiento del lenguaje, la depresión, que muchas veces lo asociamos simplemente a, bueno, está mayor, se olvida. Sí, bueno, pero tenerlo en cuenta. Todo lo que afecta el tema cardiovascular, que debe ser sin duda uno de los aparatos más estudiados en relación con las disfunciones tiroideas, recordar la hipertensión diastólica por aumento de la resistencia periférica, en las mujeres los ciclos menstruales alterados, en hombres y mujeres la disminución del libido y la subfertilidad, que también es causa frecuente y entra en el algoritmo de estudio de la subfertilidad. Bien. Recién hablábamos de los adultos mayores y es bastante común que todos los síntomas que pueda presentar el paciente mayor hipotiroideo también los tiene una persona normal de edad. Pero si no pensamos en este diagnóstico, difícilmente lo podamos tener. Por supuesto que si la paciente se presenta en estas condiciones, creo que la secretaria de nuestro servicio hace el diagnóstico, no necesitamos ni siquiera de la TSH ni del TPO. Pero recordar que un hipotiroidismo de larga data que no es diagnosticado es el que tiene probabilidad de desarrollar un coma mixedematoso. Entonces, tenerlo presente cuando el paciente nos comenta algunos de los tantos signos o síntomas comunes de hipotiroidismo. En cuanto al diagnóstico, siempre el examen clínico, una historia clínica completa, bien detallada, bien con examen físico, palpando el cuello, tomando la frecuencia, pesando al paciente, tomando su talla, pero es útil en estos casos muy severos, pero es inespecífico, ¿no es cierto? Vamos a necesitar de la confirmación bioquímica. Y acá quiero recalcar que es muy difícil que los problemas de tiroides no puedan esperar una segunda determinación. Sí, hay casos extremos, las emergencias, la crisis tirotóxica, el coma mixedematoso, un hipertiroidismo muy severo, requiere una conducta inmediata. Pero no es esa la situación del más del 90% de los casos que nos consultan. Entonces, no hay que rotular un paciente de hipotiroideo porque para una TSH normal de hasta 4.5 tiene 4.7 y tiene que ir urgente derivado a que lo vea el endocrinólogo, ¿sí? Siempre necesitamos 2 determinaciones de función tiroidea, porque si no lo hacemos y medicamos inmediatamente, vamos a perder el diagnóstico de todas las causas transitorias. Así que la tiroides espera, los cuadros clínicos pueden esperar
y es de buena práctica, antes de pasar al último paso, que es el tratamiento, tener un diagnóstico correcto. En primer lugar va a ser la TSH ultrasensible, que nos va a confirmar o descartar el 99% de los casos de hipotiroidismo primario. Por supuesto que no va a ser de utilidad para aquellos casos muy infrecuentes de hipotiroidismo central en los que nos basamos en la T4 total o en la T4 libre. Y luego haremos el diagnóstico etiológico, descartar cada una de las causas, TPO, ATG, en el caso de que sospechamos tiroiditis de Hashimoto, una eritro si sospechamos que está en una fase hipotiroidea de una tiroiditis subaguda, y de acuerdo a la causa que estemos pensando vamos a ir completando el algoritmo diagnóstico. Para hipotiroidismo primario, la historia clínica, la rutina, el TPO, el ATG y la ecografía no entra en el pedido de rutina. Según la palpación, si nosotros encontramos una palpación que no que nos impresiona, que no está adecuada, que no es normal, allí pedirá el especialista la ecografía. No es un pedido al voleo de rutina. Mientras que para el hipotiroidismo secundario, lo mismo, la historia clínica, la rutina, y le agregamos acá la resonancia de hipófisis con gadolinio y el estudio del resto de los ejes hipofisarios, del resto de las hormonas. En cuanto al tratamiento con levotiroxina, vamos a recordar que la levo se absorbe en el intestino, más específicamente en el yeyuno y en el ilion, en un 60%, pero se digiere en el estómago. Y es fundamental la acidez gástrica para una buena absorción posterior. Tiene una vida media de 7-8 días y hacemos el cálculo de la dosis según el peso corporal, dependiendo de la severidad y del objetivo del TSH. Esto es, cada paciente es individual y cada paciente tiene un objetivo a cumplir. Hay factores sí que determinan los requerimientos de levotiroxina, por ejemplo la etiología. Lógicamente que si el paciente tuvo previamente un tratamiento quirúrgico con una tiroidectomía total, por ejemplo por cáncer, o tuvo un tratamiento con yodo radiactivo por hipertiroidismo y quedó hipotiroideo después, lógicamente que esa glándula no puede funcionar de la misma manera que puede hacerlo una glándula con tiroiditis de Hashimoto, que aunque sea hipofuncionante, tiene algún resto mayor que estos otros tratamientos ablativos. Entonces, en ese caso, las dosis seguramente van a ser más altas que en la tiroiditis de Hashimoto. Por supuesto que en los hipotiroidismos clínicos son también más elevadas que para los hipotiroidismos subclínicos. La edad depende mucho. Los chicos, curiosamente, por kilo peso tienen una dosis más alta que los adultos de cálculo de levotiroxina. Mientras que a medida que corren las décadas de vida, en la edad avanzada, los requerimientos son menores y por lo tanto las dosis y el objetivo de TSH se modifica y también vamos disminuyendo las dosis con el correr de los años. En el embarazo hay un aumento de los requerimientos de levotiroxina, entonces en general las pacientes hipotiroideas previas a embarazarse necesitan un incremento que es variable dependiendo de la causa, entre un 30 y diría un 80% requieren de aumento de dosis. En la menopausia al revés, tenemos un descenso de las dosis. ¿Y cómo iniciamos el tratamiento? Muchas veces vemos que se inició muy de a poquitito, a 25 microgramos, a lo mejor en una mujer sana, joven. No. Cuando tenemos un paciente que es joven y que no tiene comorbilidades especialmente cardiovasculares, la dosis calculada por kilo peso es plena desde el inicio, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula? Las calculamos a razón de su peso, entre 1.2 y 1.4 microgramos kilo día para el hipotiroidismo subclínico, alrededor de 1.5, 1.7, 1.8 microgramos kilo día para el hipoclínico, un poquito mayor, y después lo vamos a ver con la doctora Vázquez, las dosis para suprimir TSH en pacientes que tienen cáncer de tiroides, a razón de 2, 2.2,
quizás al inicio y vamos viendo la evolución, porque no es lo mismo un paciente que se acaba de operar con un riesgo intermedio o alto que un paciente que se operó de un cáncer de tiroides hace 15 años y tuvo una respuesta excelente al tratamiento inicial. Entonces son dos situaciones con la misma patología pero muy diferentes. También podemos iniciar en pacientes que tienen enfermedad coronaria con dosis bajas, 12,5, 25 hasta 50 microgramos día iniciales con un aumento gradual, y en aquellos con cardiopatía isquémica grave o muy añosos y con hipotiroidismo muy severo, las dosis son muy bajitas y los aumentos son también muy lentos. Esto para... muchas veces nos pasa que nosotros tenemos un objetivo terapéutico y el paciente concurre al médico clínico o a otro especialista, al cardiólogo, y entonces ve que está fuera del rango de la normalidad y le modifican las dosis. Cada paciente tiene un objetivo, es decir, quizás nosotros ya sabemos que ese paciente se va a manejar con una TSH supranormal y se lo explicamos. O, por el contrario, si está recientemente operado de un cáncer de tiroides y necesita una supresión mayor, va a tener una dosis más excesiva. Pero eso es porque está cumpliendo un objetivo terapéutico que tenemos que tratar de respetar y comunicarnos entre nosotros antes de modificar las dosis. Acá fíjense, este es el tratamiento sugerido en esta review de la doctora Biondi, donde sí o sí el primer punto es la confirmación del hipotiroidismo subclínico persistente, con una TSH inicial entre 4,5 y casi 15, 14,9, se confirma con una segunda determinación de TSH y T4 libre en 1 a 3 meses de la primera. Y si tiene más de 15, se repite, pero un poquito antes, entre 1 y 2 semanas. ¿Y qué dice la doctora en cuanto al tratamiento y a las consideraciones? Si el paciente tiene menos de 65 años y una TSH entre 4,5 y 6,9, considero el tratamiento con levotiroxina, es decir, se considera, no es obligatorio tratar, en aquellos pacientes que tengan múltiples síntomas de hipotiroidismo, que tengan TPO positivo, que tengan niveles de TSH progresivamente en aumento, que planifiquen si es joven, una mujer, un embarazo o si tienen bocio. Mientras que entre 4,5 y 6,9 no se trata si el paciente tiene más de 65 años. Entre 7 y 9,9 de TSH, un paciente de menos de 65 años se trata con levotiroxina para reducir el riesgo de stroke, de ACV, y también de mortalidad por enfermedad coronaria. Mientras que si es mayor de 65 años, se considera el tratamiento para evitar los mismos riesgos. Y sí coincide en ambos grupos etarios en tratar cuando la TSH es mayor a 10. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento de TSH en los jóvenes y sanos entre 0,5 y 2,5? En pacientes de mediana edad entre 1,5 y 3, puede ser un poquito más relajado, y en mayores de 65 años entre 4 y 6. Eso para el hipotiroidismo primario, que lo seguimos con TSH, mientras que para el hipotiroidismo central no es de utilidad la TSH, lo seguimos con T4 libre, jóvenes y sanos en la mitad superior del rango de referencia y mayores de 65 años en la mitad inferior. Y cuando hacemos una modificación, tenemos que hacerlo con muy poquita cantidad, entre 12,5 y 25 microgramos, ya sea para aumentar la dosis como para disminuirla. A veces vemos que hay cambios, estaba tomando 100 microgramos día y pasó a 150. No, los cambios son muy graduales, tanto en aumento como en descenso. En cuanto al seguimiento, tenemos que hacer mediciones séricas a las 6-8 semanas y un poquito más también, después de iniciado el tratamiento para poder evaluar la nueva dosis que le dimos, si no estamos midiendo la dosis previa, ¿no es cierto? Y cuando alcanzamos una dosis de reemplazo adecuada, y esto es muy importante y lo quiero recalcar, los controles de TSH los hacemos primero a los 6 meses para ver si se repite el control adecuado,
y ya después en intervalos de un año. Es muy común para nosotros que veamos que fue al dermatólogo y le pidió la TSH, y a los 15 días fue al cardiólogo y le pidió otra TSH, y fue al reumatólogo porque tenía artrosis y le pidió una TSH, y en 3 meses tenemos 4 TSH todas iguales que no hacen absolutamente más que aumentar los costos en salud sin brindar ningún beneficio para el paciente. Entonces, miremos los análisis que ya tiene el paciente, si está adecuado, si está tratado con esa dosis desde hace un periodo prolongado, no es necesario volver a reiterarlo. Muchas veces vemos que damos el tratamiento kilo-peso adecuado, pero persiste una TSH elevada. Bueno, puede ser que a lo mejor no hayamos calculado bien, que la dosis que dimos es insuficiente. Puede ser, y esto es lo más común que vemos, es que haya poca adherencia al tratamiento, a veces por olvidos del paciente, otras veces por temas económicos que ahora están muy presentes, y también tener en cuenta los trastornos en la absorción. Es por eso que la levotiroxina se tiene que tomar en ayunas, con agua, esperar media hora para desayunar y no incluir en el desayuno cereales, fibras, fruta, jugos de fruta, hierro si tuviera que tomarlo por anemia, calcio si tuviera que tomar suplementos, no los dietarios, pero alejado de todos estos. Ni que hablar si recibe algún antiácido, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Algunos influyen más que otros, pero tienen que ser separados muchas horas de la ingesta de levotiroxina. En algunos pacientes que no se puede separar el antiácido a la mañana, bueno, otra opción es darlo la levo en horario nocturno, lejos de la cena o de la merienda, y que tenga por lo menos 6 horas de ayuno previo. En cuanto al revés, si la TSH es suprimida, es decir, yo di una dosis kilo-peso y el análisis viene con una TSH suprimida, eso lo confirmamos en un segundo análisis, y si vuelve a venir suprimido, tenemos que descender la dosis, porque la sobremedicación que se ve en alrededor del 20% de los casos conlleva mayor riesgo de arritmias cardiovasculares y también de fracturas osteoporóticas, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, más que en las pre. Entonces, eso hay que corregirlo. Muchas veces los pacientes se sienten mejor con un poco de sobredosis, pero no tenemos que permitir que las TSH, si no tienen indicación específica, estén por debajo de 0,5. En cuanto al seguimiento, realizamos las mediciones de TSH a las... esta es la que ya les comenté. Bueno, y esto es algo muy común. Doctora, yo hago todo bien, tomo todos los días, no me olvido, pero sigo cansada, la piel la tengo seca, se me cae el pelo. Bueno, la persistencia de los síntomas a pesar de un tratamiento adecuado es algo bastante habitual. Un número significativo de pacientes tiene esta persistencia de tal manera que en una encuesta electrónica de la Asociación Americana de Tiroides realizada en el año 2018 con más de 11.000 pacientes hipotiroideos, el grado de satisfacción estaba en un promedio de 5 para una escala de 1 al 10. Y lo de siempre, los síntomas comunes, fatigas, problemas con el peso, memoria y humor. Es por eso que se ha pensado en distintos tipos de tratamientos, algunos combinaciones de tiroxina con triotironina, por ejemplo, que en realidad es la hormona más activa. La tiroxina se considera casi una prohormona, o sin casi, porque se convierte, una vez que ingresan los tejidos, en su hormona activa. Pero hoy por hoy la recomendación es el tratamiento con droga única con levotiroxina sin ningún agregado, sin ninguna combinación. Hay casos puntuales que son de resorte del endocrinólogo que no vamos a comentar acá por razones de tiempo, pero en líneas generales el tratamiento es con levotiroxina. ¿A quiénes tendríamos que hacer el screening? Porque el screening no se tiene que hacer en forma universal. Sí en mujeres mayores de 60 años, sí en todas aquellas parejas que consulten por su fertilidad o abortos recurrentes. En cuanto al embarazo, es un tema todavía controvertido. La Asociación Americana de Tiroides propone sí
evaluar la función tiroidea en la primera consulta prenatal. En los grupos de riesgo son los pacientes que tienen antecedentes de autoinmunidad tiroidea si lo conocen, o si tienen autoinmunidad extratiroidea, si tienen un BMI mayor a 35, si tienen familiares con enfermedades de la tiroides, si han recibido medicamentos que pueden alterar el funcionamiento tiroideo, etcétera, etcétera. Mientras que nuestra organización, nuestra FACEM, que es la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, sí avala el screening universal a todas las mujeres embarazadas, pero especialmente para detectar el hipotiroidismo clínico, que es prevalente y cuyas está absolutamente establecido que los efectos muy adversos que sufre una mujer con hipotiroidismo clínico durante el embarazo, tanto para ella, para la progresión del embarazo, como para el feto y el neonato. Entonces, por ese sentido es que FACEM recomienda el screening universal. Y además deberían evaluarse las mujeres con antecedentes de tratamiento, mujeres y hombres, pero esto es más patología de mujer, el tratamiento radiante de cabeza y cuello, o que hayan tenido cirugías tiroideas, que tengan positividad, autoinmunidad tiroidea, TPO o ATG positivo, que tengan otras enfermedades autoinmunes, cualquiera de ellas, ya hablamos del síndrome de Down, del Turner, que estén tomando drogas que afectan la función tiroidea, como las que mencionamos, algunas sí, otras no, el litio también, la miodarona, los ITK, que tengan anemia, hiperprolactinemia, lipidemia, insuficiencia cardíaca, elevación de CPK, hiponatremia, que tengan antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune, o que tengan pocio o sospecha de hipotiroidismo. Y en esa sospecha de hipotiroidismo, bueno, entra un poco todo, ¿no? Porque, como les digo, los síntomas son muy inespecíficos. ¿La radioterapia y quimioterapia también sería buena practicar? La radioterapia, sobre todo en la zona del cuello, no cualquier radioterapia, porque relacionada con el hipotiroidismo estamos viendo la zona que puede afectar la tiroides. Claro, en el campo tiroides. Un pequeño, no sé cómo estoy con el tiempo. Bueno, rapidito, un paciente varón mayor de 84 años que está derivado por su cardiólogo porque tiene una TSH elevada. Bueno, es autosuficiente, no tiene síntomas compatibles con hipotiroidismo, ni antecedentes personales ni familiares de enfermedad tiroidea autoinmune. Sí tuvo un infarto a los 78 años, ahora tiene 84, salió de ese infarto con una fibrilación auricular, se anticoaguló, se cayó y a los 10 días tuvo un hematoma subdural que requirió cirugía, y todo eso lo pasó satisfactoriamente. Tiene una tiroides de tamaño normal, está medicado por el cardiólogo con carvedilol, enalapril y isosorbide, y nos lo manda porque tiene una rutina normal con una ligera dislipemia, un LDL un poquito elevado y un colesterol de 243 y una TSH de 9,9. Con una ecografía, ya la traía, pedida por el cardiólogo, pequeña, finamente heterogénea. ¿Qué hacemos acá? Nada, le decimos váyase a su casa. Repetimos el perfil tiroideo. Y 3 meses después nos trae una TSH similar, 855, con una T4 normal y un TPO negativo. Entonces nos preguntamos en este señor bien mayor, ¿cuándo una TSH tiene que considerarse alta en un geronte? Y si es alta, ¿siempre va a ser sinónimo de hipotiroidismo? Bueno, este es un trabajo americano, poblacional, muy conocido, el NENGES-3, incluye más de 16.000 participantes, y como vemos, ven acá las edades a la izquierda y los niveles, acá está graficado el percentilo 97.5 de TSH, vemos como entre los 20 y los 40 años es de alrededor de 3,5, 3,7, pero en más de 70 años ya es de 5,9 y más de 80, 7,49. En
este estudio poblacional la prevalencia de hipotiroidismo fue del 4.6%, la mayoría hipotiroidismo subclínicos, es decir, que tenían TSH por encima del percentilo 97.5. Es decir, que para nuestro paciente sería alta la TSH. Una cosa importante, nunca tomamos en cuenta la edad. Vieron que los rangos de referencia no discriminan por décadas, ni tampoco por edad, ni tampoco por mujeres si están embarazadas o no. Entonces, esto es bueno tenerlo en práctica, porque si tengo una TSH un poquito border, pero es un paciente de edad, nada, tengo que considerarlo que está dentro de lo normal. Acá está un poquito por encima de lo normal si tomamos como normales estos normales que no son nuestros. Ahora, ¿siempre es sinónimo de hipotiroidismo? Bueno, no siempre es sinónimo. Entonces tenemos que pensar otras situaciones que pueden cursar con TSH alta sin ser verdaderos hipotiroidismos. Una es interpretar la TSH en contexto. No sé si alguna vez hablaron ya de lo que es la enfermedad no tiroidea. La enfermedad no tiroidea es un concepto que abarca la adaptación del funcionamiento tiroideo cuando un paciente está cursando otra enfermedad, que puede ser un infarto, una infección, un traumatismo. Entonces, en esos momentos el metabolismo tiene que bajar y tiene que adaptarse a esa situación nueva del paciente. En esa primera situación, lo que ocurre es que hay un patrón semejante al hipotiroidismo central, es decir, la TSH baja al inicio, la TSH baja y también bajan las hormonas periféricas. Entonces parece un hipotiroidismo central. Pero a medida que el cuadro va evolucionando y se va progresando y va mejorando, por ejemplo, un paciente que sale de una cirugía, de un infarto, va mejorando y podemos tener una etapa de TSH elevadas, que es la que está marcada en el recuadro, con TSH que antes se consideraban hasta 20, podrían estar formando parte de este cuadro NTI, ahora hasta 10. Es decir, que si yo lo pongo en contexto, no es el caso porque el infarto lo tuvo 6 años antes, pero si lo hubiera tenido más recientemente y ahí medimos la función tiroidea, tengo que tener en cuenta esta situación. Además, es lo mismo ocurre en la etapa de recuperación de las formas de tiroiditis que vimos antes y también cuando suspendemos un tratamiento crónico con levotiroxina en individuos que eran eutiroideos y que recibían hormona tiroidea a lo mejor hace 20, 30 años cuando las determinaciones no tenían la sensibilidad y la especificidad que tienen hoy en día los métodos. Además, hay aumentos de TSH sin hipotiroidismo subclínico. La causa más frecuente es esta que mostramos, que es las personas mayores que no tienen ningún problema en la tiroides, que simplemente son mayores y que tienen TSH más altas por eso, y también las personas que tienen una obesidad mórbida. Y luego, bueno, son causas más del resorte del endocrinólogo, la presencia de anticuerpos heterófilos o formas macromoleculares de TSH o insuficiencias adrenales no tratadas que son poco frecuentes y son más bien de resorte del especialista. Entonces, no siempre es sinónimo, eso es lo que quiero que recuerden, no siempre es sinónimo de hipotiroidismo. ¿Hay asociación entre dislipemia e hipotiroidismo subclínico? O sea, si yo lo quiero tratar a este paciente mayor, ¿lo trataría pensando en que esa pequeña dislipemia que tiene, esa ligera dislipemia, lo puedo mejorar dándole levotiroxina? Bueno, vamos a ver. Hay una serie de estudios, muchos muy conocidos. Está el estudio Wickham en Inglaterra, el NAMEGES, el que les acabo de nombrar, que es el americano, el estudio Tromsø en Noruega, que no han encontrado asociación entre dislipemia y TSH. Otros, que también son conocidos, dos estudios americanos bastante conocidos, el de Canaris, que es el conocido como estudio Colorado, y el de Canalla, considerando TSH por encima de 5, 5.1 y 5.5, sí, ven que cuando la TSH es más alta, el colesterol es mayor. En hipotiroidismo subclínico tienen más niveles de colesterol que en los pacientes que tienen una TSH más normal. Hay otro estudio, el HUNT, en Noruega,
que ya es el otro extremo, es decir, ve que hay diferencias en los niveles de colesterol, pero dentro del rango de normalidad de TSH, o sea que si la TSH está más cerca de 4, tiene más colesterol que si está más cerca de 2. Y bueno, es decir que hay una gran disparidad en estudios poblacionales. En cuanto al tratamiento con levotiroxina para ver si eso modifica un poco la dislipemia, hay 8 trials que evaluaron este punto. 3 de ellos vieron que con el tratamiento con levotiroxina se consigue un descenso significativo en los niveles de colesterol y de LDL, mientras que no hay diferencias significativas para HDL ni para triglicéridos. ¿Y por qué nos importa la dislipemia? ¿Por qué quisiéramos actuar sobre la dislipemia? Porque lógicamente está relacionada como uno de los factores de riesgo de enfermedad coronaria. Y acá entonces tenemos un metaanálisis de cohortes prospectivas donde evalúan pacientes con hipotiroidismo subclínico, y en este metaanálisis de Rodondi lo que se ve es que hay un riesgo aumentado de eventos coronarios, pero siempre que los pacientes con hipotiroidismo subclínico tengan TSH mayores a 10, mientras que hay una mayor mortalidad de causa coronaria cuando la TSH es mayor a 7. Otro metaanálisis que corresponde a un consorcio de estudios de cohorte y que evalúa más de 75.000 participantes, no demostró que haya una asociación entre hipotiroidismo subclínico y mayor riesgo de fibrilación auricular, de insuficiencia cardíaca, de ACV, de mortalidad por enfermedad cardiovascular y de mortalidad general cuando se comparan estos individuos que tienen hipotiroidismo subclínico con personas eutiroides. Entonces, ¿cómo sería el manejo del hipotiroidismo en pacientes con enfermedad cardíaca? Para el hipotiroidismo clínico no cabe duda que tenemos que tratarlos, pero sí iniciar con dosis muy bajas y a ir aumentando lentamente. Cuando hay intolerancia a la dosis plena de levotiroxina, vamos a adecuar también el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Y por supuesto el objetivo de TSH no va a ser el que tenemos para una joven sana, ¿no? Nos vamos a conformar con la TSH que podamos. En cuanto al, si vamos a bajar la severidad, es decir, vamos a pasar de un hipotiroidismo clínico a uno subclínico y seguir hasta donde podamos. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, podemos tratarlo, pero también podemos considerar el tratamiento, es decir, no es mandatorio tratar a todos los hipotiroides subclínicos con antecedentes cardiovasculares, siempre que tenga TSH mayor de 10 en forma persistente, y consideraremos el tratamiento en aquellos pacientes que tienen una TSH más baja, entre 4.5 y 10, que sean menores de 65 años y que tengan un riesgo cardiovascular aumentado, especialmente si tienen una TSH mayor de 7 en forma persistente. Y por último, la función cognitiva. ¿Podemos actuar sobre la función cognitiva, por ejemplo, en este paciente añoso? Bueno, hay estudios que evidencian que hay una asociación entre hipotiroidismo subclínico y el deterioro cognitivo, pero eso es en general en pacientes menores de 70 a 75 años, donde ahí vemos que hay un riesgo aumentado y que el tratamiento podría modificar, podría ser beneficioso en ese grupo etario. Entre los 70 y 80 ni beneficia ni perjudica el hipotiroidismo, y por el contrario, en individuos más añosos que fueron estudiados por los grupos holandeses, que son los pacientes de Leiden, ¿no? Por este autor que se llama Russell Klug, ahí no, el tratamiento con levotiroxina no sería beneficioso. Fíjense esta comparación de beneficios y daños para pacientes mayores de 65 años que han recibido tratamiento durante un año y medio o durante 2 años, y no hay en general beneficios en cuanto a la calidad de vida, los síntomas relacionados, la fatiga, el cansancio, los síntomas depresivos, la función cognitiva, tampoco en cuanto a que haya mejorado la mortalidad ni los eventos cardiovasculares, y bueno, por suerte tampoco hay efectos deleterios con el tratamiento con levotiroxina, que en verdad, si no es por sobredosis,
no lo vemos. Pero bueno, como concepto, la mayoría de los adultos con hipotiroidismo subclínico no se benefician del tratamiento con levotiroxina. Que no nos escuchen las farmacéuticas. Bueno, y por último, entonces, ¿por qué el tratamiento del hipo subclínico sería menos importante en el paciente añoso? Porque el efecto sería diferente en diferentes etapas de la vida. Menores de 70 años, sí, aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta la mortalidad. Pero en los pacientes añosos, el hipotiroidismo subclínico no solo no es deleterio, sino que hasta podría ejercer un efecto protector, probablemente relacionado a un menor metabolismo basal, favoreciendo la sobrevida en este grupo de pacientes mayores de 85 años. Bueno, no sé si... Una única pregunta que quiero hacer, si seguimos con el cuadro. ¿Y haces alguna recomendación al paciente que al ser un control tiroideo de que esté tomando ciertas vitaminas o biotina, por ejemplo? La biotina es, la vamos a mencionar ahora con el hipertiroidismo, es una simuladora de hipertiroidismo, la biotina. Así que por eso el interrogatorio es tan importante para nosotros, porque muchas veces nos da la pauta de cómo seguir simplemente preguntando. El tema de, por ejemplo, las TSH que están fuera de objetivo, la mayoría de las veces hacemos un buen interrogatorio, sabemos la causa. Porque el paciente no entra diciendo, sí, hace 2 semanas, me fui un fin de semana, me olvidé de llevar las pastillas, justo el lunes me saqué sangre, no se acuerda. Pero si nosotros vamos preguntando, ¿hay posibilidad de que se haya tomado bien? ¿Hay posibilidad de que esté recibiendo algún suplemento vitamínico? ¿Va al gimnasio? ¿Hay posibilidad de que le esté dando alguna... ¿Toma medicación homeopática? Ahora lo vamos a ver más con sí. Si está con un hipotiroidismo con TSH elevada, TPO negativa, vamos a seguir los mismos lineamientos que para el TPO positivo, solo que si vos tenés TPO positivo, tenés más seguridad de que ese paciente puede progresar a hipotiroidismo clínico. Mientras que si no tenés TPO positivo, podés pedirle el ATG. Porque hay un quantum de pacientes que no tienen TPO y tienen ATG. Así que la segunda etapa es pedir el otro tipo. No descartar la autoinmunidad por la medición solamente de ATG. Pero sí, va a depender de la edad, va a depender del nivel de TSH, va a depender del riesgo, va a depender si es una chica joven que desea embarazarse o si es una persona mayor. Lo mismo que para el TPO positivo, solo que no va a tener el marcador de riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico. Si vos tenés una TSH entre 5 y 10, no se trata ninguno con esa sola determinación. Lo vas a repetir siempre, TPO positivo, TPO negativo. Y ahí vas a decidir. Porque nosotros no tratamos números, tratamos pacientes. Tenés que evaluar en qué contexto estás. ¿Tiene psoriasis? ¿Va a buscar embarazo? ¿Es una persona mayor? ¿Es una posmenopáusica? ¿Tiene osteoporosis? Entonces, todo eso hace que vos decidas tratar o no tratar. No tratamos el número, tratamos el contexto en el cual está esa evaluación de la función. Bueno, pasamos ahora al otro extremo, la hiperfunción tiroidea, y en general, si bien los tomamos un poco como sinónimos en la jerga diaria, hablando con propiedad, la tirotoxicosis es la manifestación clínica y bioquímica que evidencia la exposición de los tejidos a altas concentraciones de hormona tiroidea, mientras que el hipertiroidismo se refiere al exceso de síntesis y secreción de hormonas tiroideas, fundamentalmente por la glándula tiroides. La prevalencia oscila alrededor, un poquito más, un poquito menos, del 1%, 1.3 en Estados Unidos, un poquito menos de 1 en Europa. Todas las enfermedades de la tiroides predominan en la mujer. Ven acá que hay una relación 10:1.
y también una mayor incidencia con mayor edad en zonas de yodo deficiencia, que no es el caso de nuestro país, y más prevalente en la raza blanca versus los hispánicos y los afroamericanos, según los datos de Estados Unidos. En cuanto a la etiología, hay una serie de causas, pero lo que habitualmente vemos en el consultorio son el hipertiroidismo autoinmune, que es la enfermedad de Graves, seguida por la enfermedad de Plummer, que es el adenoma tóxico o el bocio polinodular tóxico. En tercer lugar, las tiroiditis destructivas, que tienen, como ya comentamos, una primera fase de etapa hipertiroidea, de etapa no hipertiroidea, de etapa destructiva tirotóxica, y ahí entran todas las tiroiditis que vimos también para hipotiroidismos. Los medicamentos, como puede ser la miodarona, que ya lo comentamos que puede dar hipotiroidismo, el hipertiroidismo gestacional, el diatrógeno por ingesta de T4 o de T3, el hipertiroidismo secundario y los tumores o los tejidos o el tejido ectópico. Pero bueno, nos vamos a centrar fundamentalmente en las más comunes. En cuanto a los hipertiroidismos, también se los puede clasificar como productivos por aumento en la síntesis de hormona tiroidea, y aquí van a cursar con hormonas elevadas y también con captaciones de yodo altas. Y en este caso tenemos a la enfermedad de Graves, a la enfermedad de Plummer, al hipertiroidismo gestacional, que es el que está mediado por HCG, y que entonces puede verse en situaciones fisiológicas, por ejemplo en los embarazos múltiples, en la asociación de hiperemesis gravídica y en los casos patológicos de mola o de corioncarcinoma. ¿Por qué la HCG lleva a un hipertiroidismo? Porque es estructuralmente muy parecida a la TSH. Comparten la subunidad alfa y la subunidad beta tiene altísima homología. Y también los receptores, de tal manera que la HCG actúa sobre el receptor de TSH, estimulándola de una forma mucho más débil que la TSH, por eso es que se necesitan concentraciones sumamente elevadas. De hecho, el hipertiroidismo gestacional fue descrito por un obstetra que observaba que las pacientes de él con mola tenían en algunos casos hipertiroidismo y que ese hipertiroidismo curaba una vez que curaba la mola. Entonces, tenerlo en cuenta. Del hipertiroidismo secundario vamos a decir dos palabras nada más. Es producido por una causa estructural, como son los tirotropinomas, que representan menos del 1% de todos los adenomas hipofisarios. En general se diagnostican, hay tardanza en el diagnóstico, ¿no es cierto? Y por eso en general cuando se diagnostican ya son macroadenomas y casi 1 de cada 4 tiene expansión fuera de la hipófisis e invasión del seno cavernoso. Bueno, se caracterizan por tener una subunidad alfa elevada, a veces cosecretan GH o prolactina y necesariamente necesitamos de la imagen de la resonancia, y en algunos casos también coexpresan somatostatina, el receptor de somatostatina 2 o 5, por eso pueden también ser pasibles de tratamiento con opioides. La otra causa, que no es estructural, es funcional y es lo que denominamos resistencia a las hormonas tiroideas, generalmente por mutaciones halladas en el receptor beta de la hormona tiroidea. Hay que tener en cuenta la historia familiar y también pensar si puede haber anticuerpos anti-TSH heterófilos como diagnóstico diferencial. No nos vamos a detener porque son causas infrecuentes de resorte del endocrinólogo. En cuanto al hipertiroidismo por enfermedad de Graves, que es una de las causas más comunes en el consultorio, es la causa más frecuente en áreas de iodosuficiencia, más del 80%, se observa entre 20 y 50 años, pero en verdad es la causa más frecuente en todos los grupos etarios, ¿sí? La etiología es autoinmune, tiene una base genética, hay anticuerpos, además hay anticuerpos dirigidos, la etiología es autoinmune, con producción de anticuerpos antirreceptor de TSH, que ya les dije antes que en líneas generales son una familia que se denominan TRAB. De esa familia de TRAB hay un grupo de esos anticuerpos que tienen función estimulante. Esos particularmente los conocemos también como TSI, pero no se miden en
general en ningún laboratorio, salvo en situaciones especiales con fines de investigación. Por eso llamamos TRAB a todos los anticuerpos que medimos, pero si el paciente está hipertiroideo, inferimos que la mayor parte de esos anticuerpos corresponden a un subgrupo estimulativo. Bueno, y esos anticuerpos mimetizan los efectos de la TSH sobre la tiroides, o sea, se parecen a la TSH y actúan como ella. También hay una base genética, genes del HLA y también del CTLA4, etcétera, etcétera. Esa base genética, por eso vemos familias que tienen la mamá tiroiditis de Hashimoto, la hija enfermedad de Graves, varios hermanos afectados, ¿no es cierto?, es poligénica. Y factores ambientales, el tabaquismo, la ingesta del yodo, las infecciones previas, especialmente con Yersinia, que mimetiza el receptor de TSH, y sí o sí generalmente se observa una situación de estrés. Cuando nosotros preguntamos a los pacientes, o la pérdida laboral, o la pérdida de un familiar, o la separación, son causas que pueden llegar a desencadenar un hipertiroidismo autoinmune. En cuanto a la presentación clínica, va a depender de la severidad, e igual que para el hipotiroidismo, el espectro es muy amplio, desde pacientes completamente asintomáticos hasta que nos llamen de terapia intensiva por una crisis tirotóxica. En el medio, todo el espectro. En cuanto hay síntomas y signos de hipertiroidismo, todos los conocen: pérdida de peso, con mayor apetito, fatiga, en algunos casos hasta la imposibilidad de deambular. Ahí tenemos que descartar una parálisis periódica hipocalémica. Los pacientes refieren palpitaciones, también nocturnas, irritabilidad, temblor, intolerancia al calor, sudoración, aumento del ritmo evacuatorio, alteraciones menstruales, insomnio. Ojo con los adultos mayores, porque ahí hay ausencia de síntomas clásicos, son los que llamamos formas solapadas o apáticas, se presentan con mayor compromiso cardiovascular. Los que hacen guardia tengan en cuenta esta situación, son pacientes que pueden entrar fibrilados, con insuficiencia cardíaca, con un infarto. Se describe la ausencia del bocio palpable en un tercio de estos pacientes, pero bueno, eso tiene más que ver con la postura. Antes, con mayor cifosis, entonces el bocio entraba más, se hacía más como endotorácico, entonces era más difícil de palpar. Son pacientes que no tienen hiperorexia, más bien tienen anorexia, y lo que es muy característico es la debilidad muscular. El Graves cursa con el bocio difuso. Esta es una paciente muestra de hace un tiempo. Si le pedimos un centellograma, la imagen típica es la de la derecha, el bocio difuso, homogéneo. Y después están los signos por infiltración autoinmune. Sí. Los signos de infiltración celular autoinmune comprenden la orbitopatía, la dermopatía y la acropatía. La orbitopatía es más común en pacientes que tienen orbitopatía. Vamos a ir a buscar la dermopatía, que es menos frecuente, y en aquellos que tengan la dermopatía, que también se llama mixedema pretibial, como vemos aquí, vamos a ir a buscar la acropatía, que son los típicos dedos en palillo de tambor, como vemos acá. Voy a apurar porque se nos corre el tiempo. En cuanto a la segunda causa de hipertiroidismo, es la enfermedad de Plummer. Llamamos enfermedad de Plummer tanto al adenoma tóxico como al bocio polinodular tóxico. No son exactamente lo mismo, pero los englobamos como autonomía tiroidea, también más prevalente en mujeres en mayores de 50 años y en áreas iododeficientes. Y acá no hay anticuerpos, no es de naturaleza autoinmune, sino que hay mutaciones activantes del receptor de TSH, o en el caso del adenoma tóxico también puede haberlos de la proteína G estimulatoria, de tal manera que no necesita que se una la TSH para desencadenar la cascada de la vía de la deliciclasa, sino que sin unión de hormona ese receptor se activa automáticamente y da lugar a la hiperfunción y al crecimiento nodular. Centellográficamente esos nódulos se observan como nódulos calientes,
Y lo típico de un centellograma en un bocio polinodular es ver que el área patológica es el área, el manchón oscuro, el área caliente, mientras que el tejido que es normal, como hay exceso de producción de hormona tiroidea, se inhibe la TSH y el tejido normal, que es respondiente a la TSH, se inhibe por lo tanto. Y en el caso del adenoma tóxico, cuando ya llega a un tamaño y una producción hormonal lo suficiente como para inhibir el eje, el parénquima sano, que sería el lóbulo contralateral, se ve inhibido porque no hay TSH para que ese parénquima capte. Eso es lo típico. Por otra parte, también podemos tener las tirotoxicosis destructivas y la iatrógena, es decir, por ingesta de hormona tiroidea, que son las que cursan con hormonas tiroideas elevadas y captaciones bajas. La primera fase, que sería la fase tirotóxica de las tiroiditis que mencionamos en hipotiroidismo, y en cuanto a la tiroiditis exógena, la misma puede ser intencional cuando el paciente por una patología psiquiátrica toma hormona tiroidea, T3 o T4, y por supuesto que el interrogatorio lo niega, pero también puede serlo no intencional, como decía acá el doctor, recibiendo suplementos dietarios, muchas veces en los gimnasios, o medicación homeopática, sin que ella sepa que está en esos preparados consumiendo hormona tiroidea. Allí nos sirve la determinación de tiroglobulina, porque la tiroglobulina es una proteína que solamente sintetiza la tiroides y que responde a la masa, es decir, a la cantidad de tejido y al estímulo. Si no hay TSH, no debería haber tiroglobulina. En cambio, justamente en estas pacientes la tiroglobulina va a estar baja, ¿no es cierto? En cambio, si en una tiroiditis destructiva, donde se rompe el folículo y se libera el contenido del torrente sanguíneo, ahí la tiroglobulina va a estar elevada. Entonces, para la tirotoxicosis exógena, una tiroglobulina baja nos da la pauta del diagnóstico. Bueno, lo mismo que ya vimos en la etapa de hipotiroidismo, pero ahora focalizándonos en esa primera etapa, las mismas causas que pueden producir al final hipotiroidismo son las que al inicio producen la etapa de hipertiroidismo. Dos palabras de la miodarona. La miodarona ya vimos que puede producir hipotiroidismo, también puede producir hipertiroidismo, distintos tipos de hipertiroidismo de acuerdo a su mecanismo patogénico. Se considera que hay un hipertiroidismo miodarona inducido tipo 1, que es más frecuente en las zonas yododeficientes, y en esta entidad lo que ocurre es el fenómeno iod-básedo, es decir, el yodo de la miodarona actúa como sustrato. Entonces, en general son glándulas que tienen una normalidad subyacente, un plumer latente o una enfermedad de Graves latente, que es puesta de manifiesto por la miodarona. Si le hacemos un Doppler, un ecodoppler, tiene un aumento de la vascularidad, las captaciones pueden ser bajas, pero nunca tan bajas como la de tipo 2, e incluso pueden ser normales. Hay presencia de autoinmunidad tiroidea si el paciente tenía un Graves latente, puede verse dentro de los 3 meses de iniciado el tratamiento con amiodarona, no se espera la remisión espontánea, no se espera que vaya al hipotiroidismo subsiguiente, y el tratamiento de elección son los antitiroideos, el danantisol a altas dosis. Y luego, una vez que pasamos este hipertiroidismo, tenemos que solucionar y brindar un tratamiento definitivo de este hipertiroidismo. Mientras que la de tipo 2 es más bien por un mecanismo destructivo, por acción tóxica del yodo, que cursa con captaciones muy bajas y con ausencia de hipervascularidad cuando hacemos el Doppler. Y por supuesto siempre hay formas mixtas, porque no encajan totalmente ni en una ni en otra, con mecanismos patogénicos compartidos. En cuanto al diagnóstico, quiero recalcar las dos entidades. Cuando la TSH está suprimida, pero la T3 y la T4 son normales, hablamos de hipertiroidismo subclínico, mientras que cuando la TSH está suprimida, pero la T3 y la T4 son altas, hablamos de hipertiroidismo clínico. Siempre que podamos es bueno tener una captación y centellograma, pero también en algunos casos que son bastante obvios, porque tienen oftalmopatía, porque ya tenemos la determinación de TRB positiva, podemos
tener antes de iniciar el tratamiento una ecografía tiroidea con Doppler, que entre otras cosas nos va a mostrar si hay alguna zona de sospecha, algún nódulo asociado que tengamos que estudiar antes de iniciar el tratamiento con metimazol. Y en cuanto al tratamiento, bueno, vamos a controlar los síntomas adrenérgicos con los betabloqueantes. Nos gusta más el propanolol, pero también utilizamos a veces el atenolol. Es una entidad que requiere de la derivación al endocrinólogo y disponemos de un tratamiento médico. En nuestro país solamente metimazol, no disponemos de PTU, que bloquea la tiroperoxidasa, tiene bajo riesgo de hipotiroidismo. Las dosis van a estar en relación a la severidad del cuadro. Podemos utilizarlo en embarazo, pero tiene un riesgo teratogénico en el periodo de organogénesis. Se logran revisiones de alrededor de un 50% y es muy bueno porque tiene bajo riesgo de efectos adversos mayores, el principal, la granulocitosis. En otras situaciones podemos emplear también el yodo radiactivo. Si fracasaron el tratamiento con antitiroideos, tenemos contraindicación para la cirugía. En general lo hacemos cuando los bocios son pequeños o moderados, en edad avanzada, en la enfermedad de Plummer, que por ser justamente un folículo autónomo no esperamos que remita, como puede ocurrir en la enfermedad de Graves. Y bueno, lo que tenemos acá es primero una exacerbación del hipertiroidismo y luego una alta tasa de hipotiroidismo después del tratamiento con yodo radiactivo, que se va sumando año tras año. Y en los casos de enfermedad de Graves puede agravarse la oftalmopatía presente y en otros casos puede aparecer de nuevo. Por supuesto, contraindicado en el embarazo y lactancia. Y en cuanto a la cirugía, en general la reservamos para los grandes bocios, para nódulos que tienen sospecha de riesgo de cáncer asociados, cuando tenemos que dar un tratamiento definitivo y no podemos utilizar el yodo, y en aquellas chicas jóvenes que buscan fertilidad a corto plazo y que tienen títulos muy elevados de TRAB, porque con el tratamiento quirúrgico bajan más rápidamente con el tratamiento con yodo radiactivo. Y también en aquellos casos excepcionales donde tenemos que operar a una mujer embarazada porque presenta un efecto adverso que es para suspender el antitiroideo, como es la granulocitosis. Bueno, en el caso de un hipertiroidismo leve, como es el hipertiroidismo subclínico, pero que se presente en el adulto mayor, acá, a diferencia del hipotiroidismo, sí es importante tratarlo. ¿Por qué es importante tratarlo? Además de que puede progresar el hipertiroidismo clínico, lo tratamos porque queremos disminuir el riesgo cardiovascular, sobre todo el riesgo de fibrilación auricular, que se triplica en presencia de hipertiroidismo subclínico en mayores de 60 años. De estos pacientes con hipersubclínico mayores que tienen fibrilación auricular, un 15% hace eventos embólicos, por lo tanto es importante tratarlos. Si se trata de mujeres posmenopáusicas, también para disminuir el riesgo de pérdida de la DMO y riesgos de fracturas por osteoporosis, porque está descrita todo tipo de fracturas, las de cadera, las vertebrales y las ni de cadera ni vertebrales, es decir, las fracturas en general. Algunos dicen también que para mejorar la función cognitiva, ya que hay estudios que muestran un mayor riesgo de demencia y de Alzheimer, y para disminuir el riesgo de una mayor mortalidad. Siempre tratar si la TSH es persistentemente menor de 0.1 y hay factores de riesgo o hay cardiopatía, y considerar el tratamiento si la TSH es baja, pero no tan baja, entre 0.1 y 0.4, pero hay riesgo de cardiopatía. Y bueno, pensar que las disfunciones tiroideas tienen alta prevalencia, que se presentan con un amplio espectro de manifestaciones clínicas según la severidad, que los síntomas son muy inespecíficos y que requieren confirmación siempre bioquímica, pero que los resultados los tenemos que interpretar según el contexto. No debemos rotular al paciente con un diagnóstico de disfunción tiroidea ante una única determinación de laboratorio levemente fuera del rango de referencia. El objetivo del tratamiento es personalizado. El monitoreo debe ser muy minucioso del tratamiento instituido.
No hay que modificar la dosis de levotiroxina en pacientes hipotiroides ante el primer resultado fuera de objetivo. Sí, interrogar exhaustivamente las posibles causas y la medicación concomitante. Y lo que es más importante es que mantengamos el contacto entre los diferentes médicos tratantes sin necesidad de sumarnos o de pisarnos unos a otros con las indicaciones para que nuestros pacientes estén lo mejor tratados posible. Muchas gracias.